En este vídeo vamos a hacer un recorrido por uno de los hitos fundamentales en todo el tema de las cumbres de la Tierra. Me estoy refiriendo a la primera cumbre de la Tierra que se celebró en Estocolmo en junio de 1972. Llevó por título Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Fue una conferencia importante no solamente por ser la primera, sino porque en ella se establecieron las bases de cuál sería el formato y las resoluciones y las preocupaciones que a partir de esa conferencia iban a ser el pan de cada día de temas medioambientales y de temas que afectaban a toda la humanidad. Como hemos dicho antes, la importancia de esta cumbre se mide tanto por sus resultados como por el nivel de participación en la organización. Es una cumbre importante porque se empiezan ya a unir conceptos que iban a ser comunes a lo largo de toda la historia de las cumbres de la Tierra. Por ejemplo, se empiezan a unir conceptos como pobreza y medio ambiente. Como expresó la primera ministra india en la cumbre, Indira Gandhi, la pobreza es la más nociva de las contaminaciones y la lucha contra ella es igualmente un combate para un medio ambiente mejor. Como veremos a lo largo del curso, la lucha contra la pobreza es uno de los principales objetivos de los distintos programas de la Organización de las Naciones Unidas y va a ser un tema recurrente en todas las cumbres de la Tierra. Para que comprendáis la importancia de esta cumbre, leyendo algunos de los considerandos de la resolución, por ejemplo, se ponen de manifiesto ya cuáles iban a ser los problemas a los que tenía que hacer frente la Organización de las Naciones Unidas o cualquier otra organización de tipo internacional dedicado a temas medioambientales. En uno de sus párrafos se dice, por ejemplo, a nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra. Recordemos que estamos en 1972. Niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos. Grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera. Destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre en el medio por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja. Es decir, que ya vemos aquí cuáles son los elementos que van a ser preocupantes en todas estas cumbres. Por eso es importante esta cumbre, porque supone el despertar ecológico de toda la humanidad. Otros aspectos fundamentales de esta declaración es que en ella se sitúa el inicio del derecho medioambiental porque se aprueban una serie de principios, son 26, entre los cuales podemos destacar los siguientes. El de igualdad entre Estados en materia medioambiental. Es decir, que ningún Estado, ya sea rico o pobre, va a tener menos derechos en materia de protección medioambiental que otro Estado. Todos los países tienen derecho al desarrollo sostenible. Se habla ya de la solidaridad intergeneracional, es decir, que una generación no tiene derecho a agotar los recursos naturales de tal forma que las generaciones futuras no tengan las mismas posibilidades de desarrollo que hemos tenido nosotros. Se establece el principio, por ejemplo, de no interferencia, es decir, que aquellas actividades que pongan o se pongan en marcha en un país no tienen por qué causar daños en un tercer país. Y como consecuencia natural del principio de no interferencia se establece el principio de responsabilidad. Es decir, si un país por su acción causa daño en un tercer país, por las actividades realizadas en el primero, está sujeto a responsabilidad, es decir, a indemnizar.
Se establece el principio de cooperación internacional en materia de medio ambiente. Aquí lo que se trataba era principalmente de que a través de la cooperación internacional las tecnologías que ya en aquel momento se habían demostrado eficaces para la lucha contra el medio ambiente o no solamente para corregir los efectos causados por las sustancias nocivas, por los comportamientos, por los sistemas industriales, no solamente, como digo, para evitar ese tipo, para corregir ese tipo de desastres, sino para utilizar tecnologías que en los sistemas productivos suponen un mayor respeto tanto al medio ambiente como a la agricultura, como al agua, es decir, este tipo de tecnologías que hoy en día se conocen como tecnologías verdes. Se contienen también otra serie de principios que hacen referencia a la utilización de la ciencia y de la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan el medio. También se pone el acento en la educación, estableciéndose en otro de los principios que es indispensable una labor de educación en cuestiones medioambientales, dirigida principalmente a los jóvenes, pero también a los adultos. Se habla también de la conservación de los mares. Se habla también del principio de fomentar en todos los países, principalmente, lógicamente, en los países desarrollados, la investigación y el desarrollo científico referente a los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. Es decir, se establece ya una necesidad de que todas las inversiones o algunas de las inversiones que se hacen en ciencia y en tecnología fuesen encaminadas a la protección medioambiental, porque ya había cierta sensibilidad en cuanto a las preocupaciones sobre estos temas. Sí, como hemos visto en 1965, que era la década del desarrollo, se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta conferencia del año 72, ya siendo consciente de las Naciones Unidas de los problemas medioambientales que afectan al mundo, se crea un programa específico que se conoce con el nombre latino, español, de PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se encarga de canalizar todas las ayudas que se ponen en manos de la Organización de las Naciones Unidas para combatir los problemas ligados al medio ambiente, para reparar, para luchar contra la pobreza, es decir, todo lo que eran problemas medioambientales que afectaban no solamente a un país, sino a toda la humanidad, a todo el mundo, se quería hacer frente a través de este programa específico que es una de las agencias especializadas de las Naciones Unidas. En esta diapositiva podemos ver que en esta conferencia se pone en el centro no solamente al planeta, sino al hombre. Es decir, lo que vemos que va a ser un aspecto recurrente de las cumbres, el de progreso de la humanidad, lo que ahora se dice con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar nadie atrás, en aquel momento ya se toma conciencia de que los derechos humanos tienen que estar ligados al progreso, a la ciencia y a la protección medioambiental y que los problemas medioambientales son agravados de alguna forma por el subdesarrollo, como ahí os pongo en la diapositiva. Como vemos en esta diapositiva, una de las preocupaciones que eran corrientes en los años 70 y que se plasmaron en esta conferencia fue el de considerar el crecimiento poblacional como un elemento que podía distorsionar el bienestar de la humanidad y podría agravar los problemas medioambientales. He subido a la plataforma un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre esta conferencia
en el que quiera profundizar en algunos de los puntos que estamos tratando lo puede hacer. A continuación os destaco de forma singular algunos de los principios que hemos visto anteriormente que son objeto de aprobación en esta conferencia, por ejemplo, como es el principio de igualdad en materia medioambiental, es decir, que todos los estados son iguales. De los principios que se aprueba es el principio del derecho al desarrollo sostenible, es decir, las generaciones actuales deben o tienen derecho, lógicamente, a su desarrollo, pero ese desarrollo no debe perjudicar o las posibilidades que también tienen las generaciones futuras para su propio. Como dijimos antes, uno de los principios fundamentales en materia medioambiental es el principio de interferencia, es decir, que todos los estados tienen la obligación de que aquellas actividades que se lleven dentro de su territorio no causen ningún perjuicio en el medio ambiente de otro estado, sobre todo situado fuera de su jurisdicción nacional. Es un principio de gran raigambre en materia internacional y que nunca se ha cuestionado. Y el principio directamente vinculado a la obligación de no causar daño en el ámbito territorial de un estado ajeno es el de obligación de reparar aquellos daños que la acción de un estado cause en otro estado y no solamente esa obligación, el de obligaciones compartidas, afecta a los estados, sino que también afecta a las organizaciones internacionales. Como os he dicho antes, otro de los principios que van a regir en materia medioambiental es el principio de cooperación internacional que vincula a los estados a no interferir en el medio ambiente del resto de estados, a no realizar actividades que puedan dañar y a cooperar en temas ligados a la prevención de los desastres como en temas ligados a producir con menos contaminación, a utilizar tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Esto lo que nos lleva a la conclusión es de que esta cumbre supuso, como ya dije antes, el despertar medioambiental o el despertar ecológico del planeta. Algunos autores lo han criticado diciendo que es una cumbre sobre todo se ha criticado a la vista de la situación en la que nos encontramos actualmente, porque si ya en aquella época, en 1972, eran evidentes los problemas medioambientales, hoy en día, 50 años después, esos mismos problemas siguen existiendo y se han agravado. Por tanto, los que critican esa cumbre la critican desde un punto de vista de falta de resultados. Por ejemplo, desde el año 72 la temperatura ha marcado, como os pongo en el texto, casi 20 récords de incrementos de entonces. Igual que el incremento de CO2 se ha producido, la contaminación, la preocupación de los bosques, que en aquel momento ya existía, ha seguido sin corregirse. Es decir, que es importante esta declaración por esta cumbre porque fue la primera, pero en cuanto a los resultados no podríamos decir que fue exitosa porque los países siguieron utilizando tecnologías derivadas del petróleo, es decir, tecnologías contaminantes, y los problemas que en aquel momento se detectaban han seguido. Como dijimos en la introducción, no solamente nos vamos a limitar a ver el desarrollo de las cumbres de la Tierra, sino que vamos a intentar poner en cada década algún hito fundamental, alguna publicación que fue en aquel tiempo obtuvo mucho éxito en el tiempo en que se publicaron y que ha sido un referente de las épocas posteriores. Me estoy refiriendo en este caso a un informe que fue encargado por el Club de Roma
en el año 71 y se publica en el año 72. Como todos sabéis, el Club de Roma es una organización filantrópica y que se lo encarga al Instituto de Tecnología de Massachusetts para que los científicos, un grupo de científicos multisectorial, biólogos, economistas, estadísticos, médicos, estudiasen cuáles eran lo que en aquel momento ya se detectaba como los problemas que estaba causando el desarrollismo. El informe se titula Los límites del crecimiento y se estudiaba cómo podía ser la evolución que en un futuro podía tener el planeta teniendo en cuenta varios elementos, entre ellos la población, el capital industrial, la producción de alimentos, el consumo de recursos y la contaminación. ¿Cómo concluye este informe? Este informe concluye con la siguiente predicción. Estamos en un planeta finito y pretendemos un crecimiento material infinito, con lo cual es probable que en un momento determinado se produzca un colapso. Algunos autores han criticado, sobre todo con la perspectiva de los años, este informe porque principalmente en una cuestión. Este informe no tenía en cuenta la posible evolución tecnológica que se ha producido a partir de los años 70 y que en algunos casos ha permitido elevar la producción con tecnologías más eficientes, con lo cual ese colapso que se anunciaba para las primeras décadas del año 2000, pues estamos todavía aquí y no se ha producido. Por eso, esa es un poco lo que se le critica a este informe. Pero lo que no podemos dudar es que algunos de las conclusiones que avanzaban en este informe se están dando ahora, como por ejemplo el deterioro medioambiental que en ese informe se ponía en evidencia si seguía las mismas pautas de crecimiento y de producción. Como dice el presidente del Club de Roma, este informe cumplió su función. Dice, no solo desencadenó un debate de amplitud mundial sobre los límites y los peligros del descontrolado crecimiento humano y sobre cuestiones con esas, sino que además, por primera vez, por así decirlo, dio al hombre de la calle la llave del laberinto, de modo que pueda ver por sí mismo los formidables problemas globales que se entrecruzan y que amenazan a la pobre humanidad. Al modo de un caballo de Troya, permitió que el nuevo pensamiento se adentrase en la vieja y cerrada fortaleza. Por último, os quiero decir que este informe se ha ido actualizando periódicamente, por ejemplo, en el año 92, en el año 2002, utilizando las mismas fórmulas matemáticas que en aquel momento se utilizaron, pero lógicamente actualizándolo a la situación de hoy. Era un informe un tanto catastrofista porque predecía que con el incremento de población que hoy en día tenemos, los recursos que el planeta podía proporcionar no eran suficientes. Cuando hoy lo que vemos es que para el nivel de población que hay, los recursos son suficientes, lo que pasa es que hay una mala distribución de los recursos, que es lo que está causando que siga habiendo países subdesarrollados, que siga habiendo hambre y que siga habiendo otro tipo de lacras relacionados con la sanidad, con el agua, con el saneamiento. Pero, como os digo, es un informe en el que por primera vez se empieza a cuestionar el que el crecimiento material en algún momento va a producir o va a involucionar porque va a consumir todos los recursos del planeta.